Sigo entonces de que cuando le toca a uno hablar de la palabra del Señor en un grupo de estos tan selectos, de verdad viene uno con temor y temblor. Espero que se me quite un poco el temor, aunque permanezca el temblor, pero voy a tratar entonces de hacer esto hoy lo más breve posible. He titulado la predicación de hoy en la centralidad del quehacer del pastor. Y parece que estuviéramos volviendo a, a hablar de cosas redundantes, pero es importante que lo hablemos una y otra vez, sobre todo por todo lo que nos acaban de decir, no solamente con lo que está pasando en el nuevo orden mundial, sino lo que nos ha demostrado hoy el pastor amigo de Venezuela que se nos une y nos muestra cómo están sucediendo todas estas cosas dentro de la vida cristiana en las diferentes naciones. Yo creo que todos los pastores, todos, tenemos muchísimas cosas que hacer. Yo creo que tenemos dentro de la congregación, no solamente que predicar, sino también tenemos que aconsejar, administrar, educar, rendir informes si es a la denominación, si es al presbiterio, si es a los ancianos, dependiendo de lo que cada uno de nosotros tengamos administrativamente. Además de eso, tenemos que estar pendientes del inmueble, que una gotera, que un problema con el arrendamiento, que un problema en el piso, etcétera, etcétera. Y qué decir de todo lo que tenemos que hacer a veces por fuera de la iglesia. Muchos de nosotros tenemos que trabajar, además de ser pastores dentro de la iglesia, para poder tener algún tipo de dinero y poder solventarnos en el día a día. Algunos de ustedes tienen buenos equipos de trabajo que les ayudan en todos sus ministerios. Entonces, le entregan la administración a alguien, le entregan el manejo del inmueble a alguien, le entregan el manejo de las vueltas, como decimos aquí en Medellín, o sea, de todos esos quehaceres que tenemos que hacer en bancos, que tenemos que hacer en la DIAN y toda esa cantidad de cosas a un equipo bien preparado. Otros no lo tenemos, tenemos que hacerlo absolutamente todo. Algunos de ustedes tienen tanta actividad dentro de las denominaciones que definitivamente el tiempo se vuelve demasiado corto. No sé si se han dado cuenta que estamos ya a 11 de febrero y hace apenas unos días, pero muy poquiticos, estábamos dando el beso. Bueno, no podíamos dar besos, pero estábamos diciendo feliz año, ¿cierto? Esto va a la carrera. Nos mantenemos tan, pero tan ocupados que hemos empezado a dejar uno de los quehaceres más importantes que tiene un pastor, y es la palabra de Dios. Y hoy quiero que hablemos un poquitico alrededor de eso. Quiero invitarlos a que vayan conmigo al pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y vamos a leer solo 4 versículos allí. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la santa palabra del Señor. En aquellos días, estoy leyendo en la Reina Valera del 60, la que generalmente se lee en las iglesias. Hechos 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tremendo esa última parte de ministerio. Antes de hablar del pasaje, permítame abrir un poquitico, un paréntesis, porque quiero resaltar algo antes de entrar en la centralidad de lo que yo quiero hablar. Si ustedes miran, el pasaje nos está llamando la atención de una congregación de los discípulos que había crecido y se tenía un orden organizacional que el pasaje nos dice era un poco estricto. Miren, estamos hablando distribución diaria, o sea que podríamos decir que a pesar
del crecimiento tan exagerado. Dice anteriormente que en una sola predicación hubo 3.000 y después 5.000. No sé si todos los 8.000 y pico más los que estaban en el aposento alto estarían todos unánimes juntos. Parece que sí, pero era mucho lo que había crecido aquello. O sea, era necesario una buena organización y parece que la había, porque había distribución diaria. El doctor, por ejemplo, John Stott, con relación a esto, dice que la desatención de las viudas no fue algo deliberado, algo que apareció así de pronto, sino más bien que fue una fisura en la administración o en la supervisión de lo que era la distribución diaria para ellos. El doctor John MacArthur también escribe por allá en otro de sus libros que en una congregación tan grande es inevitable que se pasen por alto las necesidades de alguien. Y yo creo que todos hemos vivido eso. Creo que de pronto, entre más va creciendo, de pronto alguien se nos queda con atención. Pero lo que sí vemos con enorme claridad en este pasaje bíblico es que había una coinonía bien interesante, había cierta igualdad y una vida en común notoriamente hermosa. Mire lo que dice en el capítulo 4, verso 32. Dice, y la multitud, o sea, que había mucha gente, de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser tuyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El versículo 34 y 35 de ese mismo capítulo 4 nos dice, así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea que había una hermosa coinonía, había una hermosa manera de vivir, pero tenía que llegar el problema, tenía que llegar la mosca que le cae a la leche. Hubo murmuración, esa voz baja que corre, que lleva implícita una queja, un disgusto, esa voz entre dientes al oído que habla mal de una persona o de unas personas que no están presentes. Esas voces decían que las viudas griegas estaban siendo descuidadas, desatendidas en la distribución diaria. O sea, era diario el problema, era continuo, empezó a presentarse un problema frecuente. Este es con lo que voy a cerrar el paréntesis. Satanás usará cualquier cosa para dividir, para romper la paz, para quitar la coinonía y para hacer trizas la iglesia del Señor. Así que pilas. Cierro el paréntesis. Ahora vamos a ver lo que yo quiero hablar hoy de la centralidad de lo que deseo hoy como presentarles. El versículo 2 dice que dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Acá la palabra justo no habla de justicia humana o de justicia divina, sino que más bien habla de lo que es inherente a un cargo. La versión Dios habla hoy, por ejemplo, dice no está bien, lo cual demuestra que no es agradable, no es conveniente, o no era agradable o no era conveniente que los apóstoles se encargaran directamente de ese asunto cuando realmente Jesús les había mandado en Mateo capítulo 28, verso 20, que fueran a enseñar todas las cosas que Él mandó. Ahora tenían entonces que dejar de hacerlo, ahora tenían que ir a hacer otras cosas que los llevaría a no obedecer entonces el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos un poquito esto en el contexto. La congregación estaba creciendo. Si ellos tomaban esa responsabilidad y de atender a la murmuración y se dedicaran a atender la palabra, a atender la oración, pero también a atender a las viudas griegas. Después les agregarían las viudas hebreas, después les agregarían el trapear y barrer,
el sitio donde vivían, después les agregarían otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y pasaría lo que sucedió cuando llegó Jetro y vio a Moisés lleno de este trabajo. ¿Se acuerdan el pasaje en Éxodo capítulo 18, el verso 17 y 18? Cuando Jetro le dijo a Moisés de la siguiente manera: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Entonces, esto nos muestra que a veces el llenarnos de tantas cosas, el hacer tantas cosas al mismo tiempo, nos llevan definitivamente a descuidar lo más importante. Y quiero mostrarles algo que está dentro del pasaje y que nos quiere presentar Lucas cuando nos pone este pasaje, y yo creo que nos quiere presentar Dios cuando nos lo presenta. El estar ocupados en otros menesteres diferentes a la palabra va entonces a llevar a que ocurran dos cosas. La primera es la desnutrición personal porque se deja la palabra del Señor. Y la segunda es la desnutrición de la congregación. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Para enseñar la sana doctrina, lo primero y obviamente que es necesario es que se conozca la sana doctrina. Parece como muy obvio tenerlo que repetir, pero nadie puede enseñar lo que realmente no sabe. Yo no podría enseñar ingeniería ni cálculo estructural a ningún ingeniero, porque yo nunca he estudiado ingeniería y porque yo nunca he estudiado cálculo estructural. Es más, no he estudiado sino únicamente dos cálculos: el cálculo renal y el cálculo del hígado. De resto no he estudiado ningún otro. No tengo idea que es una diferencial ni nada de estas cosas. Pasé por eso en el bachillerato como si hubiera pasado en un bus sin frenos en medio de una bajada. No recuerdo nada, absolutamente nada de eso. Si alguien quiere enseñar en el derecho, tiene que haber estudiado leyes. Si alguien quiere enseñar la palabra, tiene que estudiar la santa palabra de Dios. Para conocer la palabra hay que estudiar, y para estudiar hay que pasar tiempo en la escritura. Hay que pasar tiempo en el orar a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos mande la dirección para poder predicar la santa palabra del Señor. Personalmente conozco pastores. Es más, tengo que confesarlo delante de ustedes. Lo confieso, de que predican sin haber preparado absolutamente nada. Predicamos sin haber preparado. Lo he hecho y me arrepiento de eso. Porque a veces uno coger un pasaje, leerlo y decir, hagamos la división, numeral 1, numeral 2 y numeral 3, hacer un poquito de homilética, digamos que se puede volver mecánico y entre comillas relativamente fácil, pero transmitir esa palabra que viene de la boca de Dios con el poder del Espíritu Santo, de la misma manera que Dios la transmitió a aquel que la escribió, requiere tiempo. Hay que entender quién la escribió, hay que entender en dónde la escribió, por qué la escribió, para quién la escribió, cuál fue la razón que Dios quiso que ese pasaje bíblico fuera escrito. Y de verdad, el primero que necesita alimento soy yo cuando voy a predicar. Al primero que le debe hablar la palabra cuando voy a predicar soy yo. Alguien me preguntaba alguna vez en unas clases sobre hermenéutica y estas cosas, que cómo hacía para seleccionar el pasaje bíblico que iba a predicar. Y mi respuesta en ese momento creo que es la misma respuesta que la gran mayoría de las personas que predican la palabra han dado. Primero, tenés que hacer devocional. Primero tenés que estudiar y dejar que la palabra te hable día tras día. Resuenan ahora las palabras de nuestro hermano Parmenio cuando hace 8 días nos decía en ese pasaje de Lucas capítulo 24 que cuando iban
los discípulos camino a Emaús y Dios, Cristo, el Señor Jesús se les para a un lado y les habla de la palabra y al final aquellos hombres dice, no nos ardía el corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura, wow, tremendo. Y aquí algo bien importante. Les ardía a ellos el corazón cuando escuchaban la palabra. A nuestra congregación le arde el corazón cuando les hablamos de la palabra. Es más, a nosotros nos arde el corazón cuando leemos, escudriñamos y estudiamos la palabra para predicarla a nuestra congregación. Yo creo que Jesús es el mejor para enseñarnos todo esto. Ustedes miran, por ejemplo, en el pasaje de Lucas, cuando Jesús es encontrado después de 3 días hablando con los doctores de la ley, cómo ellos se maravillaban de la manera en que Jesús le respondía. Pero ¿por qué Jesús le respondía también? Porque su padre, su madre se habían preocupado junto con él de estudiar la escritura de ese momento, el Pentateuco y los profetas. Jesús, cuando en Lucas capítulo 4 y en Mateo capítulo 4 se defendió de las tentaciones, Jesús no se defendió con ningún otro argumento que aquel que decía, escrito está. Conocía perfectamente de qué manera debía defenderse. ¿Sabe? Cuando nosotros tomamos alimento, el alimento lleva implícito vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasa, toda esta cantidad de cosas. Y todo se vuelve en energía o se convierte en elementos necesarios para el cuerpo. Entonces, comemos una carne, de ahí sacamos las proteínas que van a ser útiles para la formación de células y para que no se desgasten los órganos. Comemos el pan que se puede convertir en carbohidrato necesario para nuestra energía. Comemos la vitamina, comemos de la carne o sacan de la carne el cuerpo las vitaminas para que al final eso vaya a ser importante en nuestro metabolismo y en nuestra vida normal. Pero también del alimento sacamos nuestras defensas. Y aquí 2 cosas importantes de la palabra del Señor. No solamente nos alimenta espiritualmente, sino que además de eso nos permite la defensa espiritual de un mundo caído en el cual estamos inmersos. Jesús le dijo al Padre, orando por sus discípulos, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es una defensa tremenda y eso se logra a través del conocimiento de la palabra. Reitero, Jesús dijo en Lucas capítulo 4, en Mateo capítulo 4, cuando se defendía de Satanás, del ataque de Satanás, escrito está. Aun cuando Satanás en la segunda tentación le esgrime la palabra. Tremendo. Saber distinguir enormemente eso. Amados, hay una cosa bien importante. Ahora hay tantos vientos de doctrina, pero cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, ese viento de doctrina pasa como cualquier otro viento que pasa por nuestra vida. De él solo utilizamos el poquito que inhalamos para llevar a nuestros pulmones y sacar el oxígeno. Pero cuando no conocemos la palabra del Señor, este viento puede convertirse en una tormenta destructora, vientos huracanados que destruyen simplemente nuestra vida. Solo por ponerles un ejemplo, una cosita pequeñita, pequeñita. Hay una secta que en Juan escribe en el capítulo 1 aquella palabra que dice, y el verbo era Dios, la escribe con una D minúscula. Una cosa tan pequeñita, tan insignificante en el ciento de palabras que tiene la Biblia, pero que si no le paramos no le damos la debida importancia, nos vamos a caer en las garras de aquel pequeño vientecito que se convertirá en un huracán que transformará nuestra vida hacia la destrucción.
Imagínense ustedes, nosotros llevando esa palabra sin la debida estructuración, sin la debida aprendizaje, sin el debido estudio, llevándolo entonces a nuestra congregación, sin darle la importancia que tiene. Tremendo. El buen pastor debe estar alimentándose y alimentando a la congregación. El buen pastor lleva a las ovejas a delicados pastos y aguas de remanso. Dios hace eso con nosotros a través de la palabra. Nosotros hacemos eso con la palabra para nuestras congregaciones. Ese alimento, esos nutrientes son para el espíritu y para el alma del creyente. ¿De qué se queja Jehová nuestro Dios, Yahvé nuestro Dios, contra los pastores de Israel en Ezequiel capítulo 34? Que no apacentaron a las ovejas de la grey, es decir, no las llevaron a pastos delicados y a aguas de remanso. La queja de Jesús contra los fariseos no era que no supieran las escrituras, era que no la practicaban correctamente. En Mateo capítulo 23, verso 3, le dice Jesús a sus discípulos: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y ese es el otro problema del no estudio juicioso de las escrituras. Porque cuando yo me siento a leer la escritura, estudiar la escritura me va a alimentar, me va a ayudar a defenderme, pero lo más importante, me va a rearguir también. Toda la palabra es útil para enseñar, para rearguir, para instruir en justicia, para que yo sepa si estoy haciendo las cosas correctamente o no las estoy haciendo correctamente. Y esto ocurre cuando nosotros dejamos el conocimiento profundo y sincero de las escrituras y abandonamos al autor de aquel gran libro. Muchos pastores han caído en sectas o en errores doctrinales que los desvían del buen camino y desvían a la congregación por la falta de un estudio serio, juicioso de las escrituras, guiado por el poder del Espíritu Santo. Y esto requiere tiempo. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que analizar personalmente en nuestra vida. ¿Estamos nosotros realmente estudiando juiciosamente la escritura, preparándola juiciosamente? ¿Se acuerdan del libro de Josué? ¿Se acuerdan del primer capítulo y específicamente del versículo 8? Dios, Jehová, Yahvé, le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Luego nosotros, así como Josué, tenemos que estar, y escuche cómo dice: no se apartará ni de día ni de noche. Y tenía una misión impresionante. Tenía que atravesar el Jordán y empezar a conquistar junto con todo ese pueblo, todos los pueblos de una tierra prometida que fluía leche y miel. Luego no era un trabajo sencillo, y el Señor le dice: no se apartará de ti este libro ni de día ni de noche. No estará siempre en tu boca. El salmista nos dice en el Salmo 119, lámpara y lumbrera a mi camino. Nos dice luego más adelante que tus palabras son como miel para mi boca. Nosotros estamos degustando esa palabra, estamos permitiendo que el caminar nuestro sea alumbrado por la palabra. Nosotros estamos alumbrando el camino de la congregación con la palabra todo el tiempo, después de haberla estudiado juiciosamente. Nosotros estamos entregándole al pueblo una palabra que para él es miel a sus labios. Esto requiere mucho tiempo. Si alguien tiene que meditar, estudiar y pasar tiempo en la santa palabra de Dios, es el pastor, es quien predica. Y por ello los apóstoles dijeron en el versículo 2, no es justo, no es adecuado, no está bien que nosotros dejemos
la santa palabra de Dios para hacer otras cosas. Y mire lo que dice el versículo 4. Y nosotros persistiremos, es decir, nos mantendremos todo el tiempo en el estudio, en el hablar, en el llevar, en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿A dónde lo elevan entonces sus apóstoles? Al ministrar la palabra verdadera, las enseñanzas verdaderas de Jesús para ellos. Amados, hoy debemos preguntarnos sobre nuestro verdadero tiempo con la Escritura, sobre el juicio para estudiarla, sobre el oír la voz de Dios en ella. Estamos escuchando cuando Dios nos habla en nuestro corazón, nos arde nuestro corazón cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. Ustedes de los que todavía, o de las que todavía, se sorprende grandemente después de haber leído un pasaje 200 veces y un día cualquiera dice, wow, no había entendido esto. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? ¿Cuántas veces leyó Romanos capítulo 1, verso 17? Y el justo por la fe vivirá. ¿Cuántas veces lo leyó? ¿Cuántas veces lo estudió? ¿Cuántas veces fue al griego para poder entender aquello? Pero solo un día comprendió la gracia de Dios en ese pasaje. ¿Cómo sería el regocijo de él cuando me encontré? De la misma manera, ¿cómo es nuestro regocijo cuando estudiamos? Se lo queremos transmitir a otros, se lo queremos pasar a otros, queremos que otros vean de una manera extraordinaria lo que Dios extraordinariamente nos ha hablado a nosotros. Pero cuando dejamos, y escuchen esto por favor, cuando dejamos la palabra de Dios y nos alejamos paulatinamente de ella, nos estamos alejando de la voz de Dios para nosotros. Podría decir esto, y repito con mucho temor y temor. Cuando estamos pecando y nos estamos alejando de Dios, una de las cosas que dejamos de escuchar es su voz. Y no nos interesa mucho escuchar. Porque como Él va a ir directamente a la llaga del pecado, como la palabra la abrimos y extraordinariamente nos dice sobre el pecado y el futuro del pecador, no queremos escuchar eso. Amados, ¿cuánto tiempo estamos pasando en la escritura? ¿Qué estamos haciendo con la santa palabra del Señor? ¿El estudio es diario? Nuestros hijos nos están viendo, nuestra congregación nos está escuchando, nuestras esposas, esposos están sintiendo la palabra de Dios en nuestra vida. Hacemos el devocional con alguien más. Leemos la palabra en medio de nuestra familia, en medio de las situaciones. O solamente la abrimos un momento mientras que venimos a Coinonos, o cuando tenemos que preparar la carrera, la predicación el sábado por la noche, o el domingo en las primeras horas de la mañana, la carrera, a ver qué vamos a predicar. Yo creo que nosotros tenemos que frenar un poquitico en el activismo y sentarnos a mirar qué estamos haciendo nosotros por nuestra congregación. ¿La estamos alimentando? Acuérdense, ellos son el fruto de nuestro estudio. Ellos son el fruto de nuestras oraciones. Bueno, ellos son salvos por Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Pero quiero decir que ellos pueden venir vientos de doctrina y si están preparados porque el pastor se preocupó en prepararlos, los vientos no podrán moverles de la doctrina. Pero si nosotros hemos descuidado y no los estamos llevando a pastos delicados, sino a pastos difíciles de digerir, cualquier pasto que les presenten como, entre comillas, delicado, les hará ir rápidamente hacia él. Así tenga el veneno más grande. Acuérdense, Satanás conoce la escritura y tiene. Y a veces la transmite de tal manera que nos hace dudar. Pero si tenemos buen conocimiento, muy probablemente nunca caeremos en sus garras. Hoy quiero preguntarte cómo está tu oración y cómo está la lectura y estudio de la escritura. Yo los invito a orar y yo los invito
a que juntos le pidamos a Dios perdón por esto, por no ser juiciosos con ello, pero también que nos ayude con el poder del Espíritu Santo a encontrar esa miel a nuestra boca, ese gusto por ella todos los días. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, Señor, gracias por hablarnos esta mañana, hablar a nuestro corazón y hacer arder nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, por rearguirnos si es del caso, por animarnos, Señor, si lo estamos haciendo bien, a que sigamos en ese camino. O Señor, por corregirnos si es que verdaderamente hemos perdido esa fe. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias porque tu palabra, Señor, es una voz a nuestros oídos cada día, Señor. Gracias porque verdaderamente tú te preocupas por nosotros y nos permites ver las maravillas de tu verdad, la extraordinaria alegría de conocer. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos. Permítenos, Señor, todos los días estar en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados, Dios les bendiga grandemente. Mil y mil y mil gracias. Gracias, hermano César, para compartirnos algo tan fundamental y que no se nos ocurra a ninguno de nosotros pensar que esto es tan básico que no vale la pena recordarlo. No. Martín Lutero decía que necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Y hoy, hermano César, ha hecho lo que nosotros normalmente hacemos con los creyentes, con las ovejas, recalcarles la lectura de la palabra, la oración, el tiempo con este tipo de recursos que el Señor nos ha provisto. Y es importante que nos digan esto porque uno puede de alguna manera ir desplazando la palabra y es posible pasar al púlpito o a compartir la palabra sin haber pasado por la palabra. Es posible eso. Con el tiempo uno descansa en habilidades, capacidades, experiencia, ya sabe hablar, ya sabe, casi como para decir, esto es pan comido. Eso no es otra cosa que soberbia, el abandonar el camino de la humildad. Necesitamos eso. Y hermanos, bueno que este tiempo, semana tras semana, Dios nos sirve un menú diferente, valiosísimo, que lo necesitamos.